Hermanos, muy buenas noches. Gracias le damos al Señor por concedernos el privilegio de estar nuevamente acá compartiendo su palabra. Perdón por el pequeño atraso, algunos problemas ahí tecnológicos, pero ya estamos bien, gracias a Dios, y estamos aquí para comenzar el día de hoy estudios a través del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, un libro bastante interesante. Y recientemente estaba escuchando un estudio sobre el capítulo 16, que es cuando ya se habla de los juicios de Dios que habrán de venir sobre la tierra, y venía meditando que a muchas personas el libro de Apocalipsis les da temor, les da miedo cuando leen todos esos acontecimientos que van a venir sobre el mundo. Las personas tienden a tener miedo. Y recordé lo que dijo, o lo que dice un predicador contemporáneo. Él dice que el evangelio para todo aquel que cree es una buena noticia, pero el evangelio para aquel que no lo cree es la peor de las noticias, porque el evangelio de Cristo va a representar la diferencia en cuanto al trato de Dios con cada una de las personas en el mundo. Los que creemos sabemos que Dios nos trata como hijos. Los que no creen sabemos que Dios los trata como sus enemigos. Pero antes de iniciar vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle que nos dé sabiduría y entendimiento para su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu fidelidad y por tu amor. Pedimos en esta hora que al inicio del estudio en este interesante libro nos des sabiduría, nos ilumines para entenderlo, comprender que es palabra tuya, la misma ha de cumplirse, pero también, Señor, que estemos confiados, porque nuestras vidas están en tus manos y sabemos de tu fidelidad y de tu amor hacia con tus hijos. Ayúdanos, Padre, y que el estudio de este libro también, mi Dios, nos guía a mantenernos fieles a ti, sabiendo que en medio de todo lo que pueda acontecer en este mundo, tú habrás de guardarnos. Muchas gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues decía que este libro, que tal y como dimos la parte introductoria hace una semana, es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es precisamente lo que significa revelación, dar a conocer cosas que han estado ocultas, pero que Dios ha querido comunicar a su iglesia. Y el libro es la revelación de Dios al apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, quien fue se dice el más joven entre ellos, el último en morir y el único que, según la historia, no murió sacrificado, sino que murió de muerte natural, aunque, como explicábamos hace una semana también, al estar exiliado en la isla de Patmos, que es donde escribe el libro, se cree que murió de hambre porque era una isla desierta. Ahora bien, Juan también escribió su evangelio y escribió 3 cartas más. A él es a quien viene la revelación de Jesucristo. Y precisamente comienza con esa expresión, la revelación de Jesucristo. En sí, el libro, hermanos, es la consumación de toda la historia bíblica. El libro es lo que cierra toda aquella revelación de Dios que empieza en Génesis y que corre a lo largo del Antiguo Testamento, comenzando los primeros 11 capítulos con la relación de Dios con el mundo, y luego en el capítulo 12 ya empieza la relación de Dios con el pueblo que habría de formar de Abraham, a quienes se les conocieron como hebreos, israelitas, judíos, y entiende todo el Antiguo Testamento como la historia de la relación con Dios con el pueblo de Israel. Por supuesto se mencionan otras naciones, pero básicamente Dios se enfoca en aquel pueblo a quien Él escogió en Abraham. Y lo escogió con diferentes fines.
Los escogió para manifestar a ese pueblo su amor, ese trato con el pueblo escogido, y también para que de él habría de venir en la carne o en la sangre su hijo, en su parte humana, Jesucristo. Habría de nacer de aquel pueblo. Era un judío en la carne, pero también sabemos que como hijo de Dios era también Dios. En el lado humano era un judío, en el lado divino Jesús es Dios. Pues a lo largo del Nuevo Testamento también ya se nos empieza a narrar los evangelios, que son la historia del ministerio de Cristo y sus apóstoles, sus enseñanzas, sus milagros, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Luego el libro de los Hechos nos narra la historia temprana de la iglesia primitiva y cómo Dios iba manifestando a través de aquellos hombres fieles a Él en la expansión del evangelio y cómo el evangelio se fue extendiendo por todo el imperio romano. Y luego vienen las cartas que son la explicación a los hechos históricos narrados tanto en Hechos como en los evangelios, y que dan una explicación para hacer más comprensivo los hechos de Cristo, los hechos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay 13 cartas escritas por el apóstol Pablo y 8 cartas generales. Y aquí el libro de Apocalipsis viene a marcar el epílogo, la parte final, ¿no? Y por lo tanto contiene acontecimientos en los primeros 3 capítulos de una historia que ya sucedió con las cartas a las iglesias, con la introducción al libro, con la revelación de Cristo. Pero luego vendrán acontecimientos futuros que aún no han tenido su cumplimiento, aunque algunas interpretaciones dicen que sí, pero la interpretación futurista, que es en la que nos vamos a enfocar, nos habla de que son acontecimientos para el final de los tiempos, ¿no? Entonces, pero vamos a comenzar hoy viendo los primeros versículos del capítulo 1 de Apocalipsis hasta donde el Señor nos permita llegar. Dice, la revelación de Jesucristo, es la revelación de Él, la revelación final de Él. Es la última palabra que Dios va a dejar por escrito a su iglesia para que se siga transmitiendo de generación en generación y se siga proclamando el mensaje del Evangelio de Cristo. Ya no habrá más escritura, ya no habrá más revelación de Dios después del libro de Apocalipsis. Ya no hay más escrituras, ya no hay más documentos inspirados por Dios en los cuales el hombre conozca la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso es que al cierre de este libro, al decir la revelación de Jesucristo, al cierre de este libro, ya Dios no tiene más que decirnos en cuanto a su voluntad para con los hombres. Yo quiero llevarles a Hebreos. Quiero que leamos en Hebreos capítulo 1 lo que la palabra de Dios dice ahí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí Hebreos está dejando algo muy en claro. Dios se había revelado anteriormente de muchas formas. Había traído principalmente su palabra a través de los profetas, su mensaje a través de aquellos hombres a quienes Él escogió. Pero Jesucristo es la última, total y completa revelación de Dios. Y es en quien convergen todas las profecías para que Él sea la revelación clara y completa de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, debe conocer a Jesucristo. No se puede conocer a Dios fuera de Jesucristo.
Y en Apocalipsis, Juan está dejando en esa primera frase: esto es lo que Dios quiere que conozcan acerca de Jesucristo, con referencia a los últimos tiempos. Porque mire, la historia está centrada en Cristo. Dios es un Dios sabio. En su sabiduría, Dios ha permitido que nuestra historia se divida en dos partes, y la parte medular, la parte central de la historia humana, es Cristo. Nosotros conocemos los años antes de Cristo y después de Cristo. Y aun cuando nos digan que en otros lugares del mundo tienen otro tipo de calendario, etcétera, etcétera, nadie ignora que por lo general la historia es conocida por los años que se cuentan antes de la primera venida del Señor y los que se cuentan después de la primera venida del Señor. Ahora, aquí Juan dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire, dice aquí que Dios le dio esta revelación a Juan. Y si nosotros vemos que es la revelación final de Dios a Juan con respecto a las cosas que han de acontecer, hermanos, tengamos mucho cuidado con otros que digan: Dios me reveló, Dios me dijo. Es cierto que Dios puede seguir hablando a nuestro corazón, pero en un interés general con noticias para la iglesia, Juan es el último que recibe esta revelación. Ya no habrá revelación después de esta de parte de Dios. Ya no habrán libros inspirados por Dios después de Apocalipsis. Es el libro que cierra lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento, o sea, el orden de todos los libros de la palabra de Dios. Entonces, Dios la dio. Juan dice: no es mi ocurrencia, no es mi pensamiento, Dios me dio esta revelación. Y Dios lo hizo y dice el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere dar este libro? ¿Para qué Dios da esta revelación? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire, dice ahí Juan, Dios no quiere que ignoremos con respecto a las cosas de los últimos tiempos. Juan escribe la palabra pronto porque la iglesia siempre ha vivido con la expectativa del pronto retorno de Cristo, aunque nadie sabe el día ni la hora. Pero todos a lo largo de la historia de la iglesia han anhelado el retorno de Cristo. Por eso Juan escribe las cosas que han de suceder pronto. Recordemos también que muchas veces cuando la Biblia dice tiempos finales, no se refiere solamente a los tiempos últimos de la historia de la humanidad, sino que a los tiempos desde Cristo hasta nuestra época. Porque la iglesia cada tiempo que ha vivido, lo ha vivido esperando que sean los últimos tiempos. Aunque no sabemos cuáles serán realmente en el literal de últimos tiempos. Si consideramos que el reloj de los últimos tiempos comenzó con el ascenso de Cristo a los cielos y continúa por el resto de la historia de la humanidad. Las cosas que van a suceder pronto, dice Juan, todas aquellas cosas que habrán de venir a futuro, dice, Dios me la ha revelado y lo confirma y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué está diciendo? Dios envió un mensajero a Juan. Él declaró esas cosas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y entendamos acá que tanto Juan como Pablo sabían muy bien cuando escribían la palabra siervo o dulos, que es esclavo. Anteriormente ha dicho a su siervo, a sus esclavos. Pero aquí hay un mensaje bien importante. ¿Quiénes son los siervos de Dios? ¿Quiénes son los esclavos de Dios? Algunos pueden pensar, bueno, son solo aquellos discípulos de aquella época, los apóstoles. Otros dirán, bueno, tal vez los pastores de hoy en día, los misioneros, aquellos que sirven en la iglesia.
Siervo o esclavo de Dios es todo aquel que quiera someter su vida a la voluntad de Dios. Y aquel que quiera someter su vida a la voluntad de Dios, que viva sometiendo su vida a la voluntad de Dios, esta revelación es para él. Este libro es para él. Todo lo que está escrito en este libro es para aquellos que de corazón nos reconocemos esclavos, siervos de Dios. Ahora, en el contexto histórico, llegó a Juan, dice, y Juan empieza a decir algo que más adelante va a explicar de una manera más clara, pero desde ya lo empezamos a comparar. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hay tres cosas que Juan dice con respecto a sí mismo acá, ¿no? Y las tres están centradas en la persona de Cristo, aunque solamente se le menciona en la segunda. Pero dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan ha proclamado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Por eso cuando él dice, y del testimonio de Jesucristo, testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, ¿no? Él está hablando de lo mismo. Palabra, Jesucristo. La palabra es Jesucristo. La palabra tiene cumplimiento en Jesucristo. Y también lo respalda más cuando dice, y todas las cosas que ha visto. Pero todas las cosas que ha visto también tienen que ver con Cristo. En su primera carta, en el capítulo 1, primera carta de Juan 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nuevamente confirma que la revelación que él recibió es de Jesucristo y es sobre Jesucristo, es acerca de Jesucristo, lo que Cristo habrá de darle cumplimiento y que se ha anunciado en la palabra, lo que anunció Cristo mientras estuvo con ellos en su ministerio y lo que Juan mismo vio, experimentó al caminar con Cristo. Entonces, Juan está diciendo, esta revelación no la pedí yo, Dios me la envió, Dios me la ordenó, vino por medio de un ángel. Entonces, oigan, Juan dice, revelación de Dios, Dios quiso dármela. 2, es sobre Jesucristo, es acerca del testimonio de Jesucristo y no hay más. La última revelación de Dios para los suyos. Entonces, aquí Juan está hablando de la experiencia que él tuvo en esa isla de Patmos, donde recibe la revelación de Dios. Pero ahora, en el versículo 3, va a darnos un mensaje directo a nosotros, a usted y a mí. Vea lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una triple bienaventuranza. La palabra bienaventurado, bueno, sabemos, significa dichoso, sumamente dichoso. Una persona con una dicha que no tiene comparación. Esa es una persona bienaventurada. En el Salmo 1, recuerde lo que dice el Salmo 1, verso 1 y 2.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y oiga el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí hay una bienaventuranza para aquel que rechaza el pecado y se deleita en la palabra de Dios. Y ambas cosas se dan excluyéndose una del otro. Si usted se deleita en la palabra de Dios, usted no va a andar en consejo de malos, usted no va a andar en camino de pecadores, ni se va a sentar en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque se va a deleitar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios le va a enseñar que eso no le va a traer dicha, al contrario, le va a traer pesar, tristeza y vergüenza. Entonces esa palabra bienaventuranza, aquí Juan la usa y dice: bienaventurado, primero, el que lee. Apocalipsis a veces lo ignoramos, a veces no nos gusta la lectura de Apocalipsis. Hay eventos que Apocalipsis narra que pueden traernos preocupación, pueden traernos pesar, pueden alarmarnos, pero aquí dice que es dichoso el que lee. Obviamente está refiriendo al que ha confiado en Dios, al que ha confiado en Cristo, y para él el leer este libro debe ser una gran dicha. ¿Por qué? Porque siendo el último libro de la Biblia, es el que nos va a narrar cómo Dios va a complementar su obra de justicia, de amor, de bondad, de salvación para los suyos. Cómo Dios lleva hacia un fin todas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia y las que están sucediendo hoy. Es bienaventurado, es dichoso el que lee este libro, porque cuando vemos la condición de este mundo, debe darnos un terrible pesar cómo el mundo cada vez se desvía más y más, está más a la deriva y va más en perdición. Ahora, ¿se imagina usted si Dios no pusiera fin a todo lo que está pasando? Sería mucho más lamentable. Entonces, ¿por qué es bienaventurado el que lee este libro? Porque en él va a encontrar que lo que estamos viendo hoy no es para siempre. Dios lo lleva a un final conforme a su propósito. Entonces el libro va a narrarnos historias, profecías que deben traernos esperanza de que el mundo caído en el que vivimos ya no será más, porque Dios dará cielos nuevos y tierra nueva, que la maldad será borrada de la faz de la tierra al fin de la consumación de todas las cosas. Miren, hay muchos que hoy en día quisieran que toda la maldad desapareciera, pero sabe, Dios es paciente. Dios todavía no lleva al fin todas las cosas, porque todavía tiene misericordia. Por nosotros como creyentes diríamos: sí, Señor, que se acabe ya todo esto. Ven, Señor Jesús, el anhelo de la iglesia, Maranata, Señor. Pero si pensamos en aquellos que no han creído, si pensamos en familiares y en amigos que no se han entregado a Cristo, es de preocuparnos por ellos y clamar a Dios que hable a sus vidas y toque sus corazones y se conviertan en ese grupo como somos nosotros, de que somos bienaventurados a leer esta historia bíblica que está llevando las cosas hacia el final. Lea el libro de Apocalipsis, relea el libro de Apocalipsis y no le tenga miedo, no se asuste, no mata, no debe de enfermar, no debe de preocupar. Al contrario, para el creyente debe traer esperanza a su corazón. Ahora, la otra bienaventuranza dice: y los que oyen.
los que oyen las palabras de esta profecía. Al principio, cuando dice el que lee, dice solamente leer. Al que oye, dice, ya está hablando de la profecía. Hermanos, sí es cierto, hay algunas cosas complicadas entender del libro. Cuesta muchas veces entender algunos acontecimientos. De ahí, como platicábamos la semana pasada, la gran cantidad de versiones, de opiniones, de escuelas, de tendencias en cómo interpretar el libro. Pero esto no debe desanimarnos. Cuando dice los que oyen las palabras de esta profecía, se refiere a la atención que debemos nosotros poner en la medida que vamos leyendo el libro. Primero, a tratar de entender el texto en lo que el texto en sí dice. Y como repito, algunos pasajes van a ser difíciles. Pero si nosotros queremos conocer más y más la verdad, bueno, vamos a investigar esos textos. Vamos a investigar esos versículos difíciles. Vamos a leer comentarios bíblicos. Vamos a comprar Biblias de estudio. Vamos a estar nosotros esforzándonos por conocer más y más del texto de la palabra de Dios. Entonces, no se desanime si algunas cosas son ahí confusas, oscuras, son ahí como difíciles de entender. Busque ayuda, aparte de los comentarios, aparte de los diccionarios, aparte de la Biblia de estudio. Estoy seguro que en las congregaciones hay personas que han indagado sobre este texto y que le pueden ayudar a entenderlo. Hable con su pastor, hable con sus maestros de estudio bíblico, y si en caso por ahí le dice a alguno de ellos, mire, la verdad que no lo entiendo, pues dígale, por favor, búsquemelo para que me explique. ¿No? Y de esta manera crecemos en el conocimiento de Dios. Bienaventurados los que oyen, los que están atentos, los que investigan, los que van inquiriendo para conocer más y más lo que esta palabra de Dios revela, lo que el libro de Apocalipsis quiere enseñarnos. Usted es dichoso si usted está atento e indaga e investiga. Y mire, a Dios no le molestan las dudas. De hecho, cuando Dios ve un corazón sincero, honesto, que busca disipar las dudas que tiene, no para salir de una curiosidad simplemente o para pensar mal contra Dios, sino que es un corazón que está investigando para estar más seguro en la fe, pero que no pierde su fe, Dios lo guiará a encontrar las respuestas que usted necesita. Pero investigue, pregunte. De repente termina de pastor, porque los primeros síntomas de alguien que es llamado al ministerio es ser preguntón. Entonces pregunte, investigue. A Dios le gusta que sus hijos quieran conocer más de su palabra. Y luego dice, y guardan las cosas en ellas escritas. Ahora, no lea, no investigue, no busque con atención solamente por conocer más de Dios, solamente por tener más información acerca de Dios. No, la obediencia es importante, es necesaria cuando nosotros recibimos la enseñanza del Señor. El libro nos va a enseñar tantas cosas. Algunas de ellas van a ser correctivas. Vamos a ver algunas cosas que es necesario que nosotros corrijamos en nuestras vidas. Hay otras en las cuales podemos ver, el libro nos va a enseñar ciertas virtudes, ciertas cualidades que estamos practicando. Y debemos animarnos por seguir haciéndolo. Entonces, el libro también tiene el propósito de enseñarnos no solo para conocimiento, sino para conducta. No solo para que sepamos más, sino para que vivamos más en la voluntad de Dios. Por eso es bienaventurado, es dichoso
el que guarda, el que obedece, el que pone en práctica lo que este libro va a enseñarnos. Y desde aquí, mire, algo que podemos muy bien aplicar ya en esos primeros 3 versículos que estamos viendo, es que si la revelación es de Jesucristo, debe haber en mi corazón un profundo interés por conocerla, porque es el conocimiento de aquel que me ha amado tanto, que dio su vida en la cruz para pagar por todos mis pecados, que hoy vive y reina por todos los siglos y que va a regresar por su iglesia. Pero que entonces esto debe animarme a que yo camine en obediencia. Porque recuerde que Cristo también enseñó en el libro de Mateo, en la parte profética, capítulos 24 y 25, que bienaventurado es aquel siervo que cuando su amo regrese, lo haya ocupado en las cosas de bien. Jesucristo quiere encontrarnos obedientes. Mire, hoy hay mucha gente que se preocupa por su salvación, si es segura o no. Pero ¿sabe? Eso está en las manos de Dios. Su salvación está en las manos de Dios. Entonces, es segura. Ahora, ¿para qué quiere saber usted que su salvación es segura? Para decir, entonces si es segura, puedo hacer lo que quiera. Al fin y al cabo, mi salvación está segura. Puedo vivir como quiera. Puedo ir a pecar deliberadamente, que ya tengo la salvación segura porque ya un día creí. Si es para eso que usted quiere asegurarse de su salvación o estar seguro de que es salvo, lo más probable es que usted no sea salvo. Ahora, usted quiere saber de su salvación que es segura para vivir agradecido a Dios. Y en ese agradecimiento a Dios, usted busca cada día hacer su voluntad, somete su vida a la dirección del Espíritu Santo, se interesa más por las cosas de Dios. Entonces su salvación es segura. Porque el que seguramente es salvo vive para agradar a Dios, no para aprovecharse de un falso sentimiento de seguridad en la salvación que posiblemente no existe, sino vive en la voluntad de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahora, nuevamente, y esto lo he repetido hasta el cansancio y lo voy a seguir repitiendo mientras siga predicando la palabra de Dios, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, entonces la salvación es por obras. Le digo, no, es por fe. Pero cuando la fe es verdadera, no se queda sin fruto, no se queda sin dar buenas obras, no se queda sin que se manifieste obediencia que refleje gratitud a Dios y que nos guíe a caminar en obediencia al Señor para gloria de su nombre. Recuerde, es bienaventurado también el que guarda las cosas en ellas escritas, el que obedece al Señor. Y dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Cuando se nos habla aquí de que el tiempo está cerca, hay muchas personas que dicen, mire, eso lo vienen diciendo de qué tiempos. Yo me acuerdo, tal vez una persona ya mayor, desde que yo era niño decían, ya viene Cristo, ya viene el Señor ya viene. Bueno, recuerde, la venida del Señor cada vez está más cerca. Por simple lógica, cada día que pasa es un día menos para el regreso del Señor. Ahora, como no sabemos el día ni la hora, nosotros debemos vivir todos los días como que si el Señor fuera a venir hoy. No sabemos cuándo será, pero que nuestras vidas reflejen que lo estamos esperando. Que lo estamos esperando. Yo creo que todo verdadero creyente que se ha considerado esclavo de Dios vivía cada día esperando el regreso de Cristo y murió con esa esperanza. Y usted dirá, pero Dios le falló. No. Y estoy seguro que se fue de esta tierra no decepcionado, feliz, porque cada día que vivió esperando el regreso de Cristo lo vivió para la gloria de Dios.
y se fue muy tranquilo, sabiendo que si bien no había venido en ese tiempo que él estuvo vivo, volvería un día para darle la resurrección, transformar su cuerpo en cuerpo glorioso y estar para siempre con Dios. Mientras tanto, su alma y su espíritu ya reposan en la presencia del Señor, ya están con Cristo, pero falta la consumación de todos los tiempos, donde han de volver con Él para hacer sus cuerpos resucitados, ser transformados en gloria y vivir para siempre con Dios. ¿No? Entonces, no crea que se fueron defraudados o que están decepcionados, no, para nada. Al contrario, se fueron gozosos como el apóstol Pablo, pudiendo decir: ya el tiempo de mi partida está cercano, pero he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ya me espera mi corona de justicia, ya me voy, pero Cristo va a venir por mí un día. Entonces, el tiempo está cercano, sí. ¿Cuándo? No sé, nadie lo sabe, pero viva cada día como que si el regreso del Señor es muy pronto, porque podría serlo, aunque nadie sepa el día ni la hora. Así es que esta introducción del libro, mis hermanos, desde ya debe despertar en nosotros un interés por saber más de Cristo, conocer más de Él, ser más obedientes a Él, confiar en sus promesas y vivir como hijos de Dios. Son 3 versículos que en esta noche hemos visto y espero que sean de ánimo para su vida. Espero que en su corazón haya el ferviente deseo de obedecer al Señor. En las próximas semanas estaremos viendo cómo Juan va a realizar un giro de la introducción inicial de estos 3 versículos que hablan de la revelación, de la profecía dada a los siervos por medio de un ángel, de la bienaventuranza a los que leen, oyen y guardan las palabras. Ahora Juan se va a centrar en un lugar geográfico, ¿no? La próxima semana empezamos a ver eso, en un lugar geográfico a donde habían 7 iglesias de aquel entonces. Y solo lo voy a mencionar así de una manera rápida. Las palabras de Juan en los primeros 3 versículos debían ser tomadas en serio por estas iglesias a quienes iban a ser dirigidas estas 7 cartas, porque esas 7 cartas venían precisamente para darles a conocer a las iglesias, 1, los errores que podían estar cometiendo, los pecados en los que pudieran estar cayendo, y 2, la corrección necesaria que debían implementar para mantener sus candeleros encendidos y que no fueran quitados. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero desde ya les digo, mis hermanos, esto que hemos leído hoy de esos 3 versículos, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Cómo debe afectar nuestras vidas el saber que este libro precioso nos da el conocimiento de Cristo, la revelación de su persona? Y nos dará a conocer también los acontecimientos que el Señor va a efectuar sobre este mundo en el tiempo futuro, en un tiempo que puede estar muy cercano. Y que todo esto haga que nosotros día a día busquemos más y más del Señor, busquemos conocer más y más de Cristo y busquemos obedecer más a la guianza que Él nos dé, para que cuando Él vuelva seamos bienaventurados, seamos dichosos, seamos felices, sabiendo que conforme a su propósito Él está guiando todos los acontecimientos de este mundo conforme a su voluntad. Nuestra confianza debe estar plenamente puesta en Dios. Todo nuestro corazón debe estar inclinado a servir al Señor, para que cuando las cosas que van a acontecer lleguen a acontecer,
nosotros nos mantengamos fieles al Señor. Démosle gracias a Dios y confiemos plenamente en su fidelidad y en su amor. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra fiel. Confiamos, mi Dios, en que todo lo que tú quieres darnos a conocer en este precioso libro habrá de cumplirse conforme a tu voluntad. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Que la lectura y el estudio de este libro sea de gran bendición para nuestras vidas. Que en nuestro corazón haya un interés genuino de conocer más de ti y más de tus planes para con tu iglesia y para con la humanidad. Padre, manténnos fieles bajo la guianza de tu Espíritu y bajo el señorío de Cristo. Y ayúdanos a esperar con gozo su regreso, el cual no sabemos cuándo habrá de ser, pero es algo que seguramente va a suceder porque lo has prometido en tu palabra. Gracias, Señor, que la bendición tuya sea con cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado viendo esta enseñanza, y que cada día seamos fieles a ti. Te lo pedimos, dándote a ti las gracias, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una noche muy, pero muy bendecida.